curva, eso es más feo. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir. A la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Amigos de la vuelta de casa, salimos a recorrer bastante cerca. En este caso seguimos en la Pampa de Olain. Hay muchísimas cosas para ver. Aquí estamos entrando a lo que sería el camino que nos va a llevar a varios ríos interesantes que ya les vamos a mostrar en estos capítulos. Me detuve aquí simplemente para mostrarle una parte que tiene que ver también con la historia, que es esta báscula donde tiene la longitud y la latitud exactamente donde está la báscula, que dice por allí, báscula número 1, Fundación San Roque. Allí en aquellos tiempos existía, no sabemos si está instalado o no, la báscula para pesar los camiones. No tengo acá toda la información, pero entiendo que los camiones, igual que en la extracción de minerales, se pesaban para saber cuánta carga tenían. Esta báscula creo que no está en funcionamiento. Es un ícono aquí en la Pampa de Olain para ingresar. También tenemos un emprendimiento de unos años atrás donde se iba a producir conejos en aquellos tiempos. No sabemos en qué quedó, pero los galpones aquí están. Allá tenemos la zona de las conejeras, que le llamamos. Son galpones muy grandes. En ese tiempo iba a haber un emprendimiento de este tipo. Habíamos pasado también una zona, acá esto está frente a la báscula. También hay una delegación de la policía, vemos aquí, no vemos a nadie, pero hay una estructura, estimamos que tiene que ver con la patrulla rural que se le llama, que bueno, cuida obviamente todo este tema, todo este lugar. Y nosotros seguimos nuestro rumbo al oeste a buscar los ríos aquí en la Pampa de Olain y lo que nos depare el camino. Estamos en lo que es la puerta de ingreso a la escuela Ramón Ramalla, escuela primaria que fue cerrada hace unos añitos. En esos tiempos se cerró el nivel primario, quedó solamente funcionando lo que sería el anexo del IPEM Joaquín Víctor González, que es una escuela secundaria. Instalaciones hermosas que tiene la escuela. Esto es 11 kilómetros, la escuela Ramón Ramalla. acá en uno de los triángulos, división de camino Pampa de Olain. Esto es cercano, 16 kilómetros de la falda. Hemos pasado unos guadales
que no son muy grandes, pero sí son importantes para tener en cuenta el momento de conducir. El guadal es como tierra suelta que parece tiza realmente y cubre todos los defectos que tiene el camino, piedras, tronco, espina, puede también ocultar huecos muy grandes, así que la sensación es como andar en la arena, básicamente, que es el mismo tipo de conducción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Relajarse, seguir la senda, tratar de buscar una senda en línea recta y no poner duro el manillar y pasar, tratando que trabaje la suspensión, y con eso va a pasar bien. Detrás de un auto ya vieron lo que es, nos tapa de tierra, acá vienen otros, observen cómo los tapa de tierra, así que hay que buscar diferencia en cantidad de metros para que la tierra se asiente. Bueno amigos, seguimos viajando, Pampa de Olain, vamos buscando ríos. Título distinto porque la bicha estamos probando unas alforjas, llevamos algo de nafta, les cuento que tenía un bidón apto para la nafta que no pude estrenar porque se rompió la tapa. Hay mucho tránsito por lo que veo hacia allá, porque indudablemente que por acá cerca va a pasar la autovía de Punilla y hay un tránsito especial. Entiendo que es por eso, porque no es habitual que haya tantos automóviles, más autos muy bajos por esta zona. Síganos como siempre en las redes, a la vuelta de casa. ¿Cómo te va, César? Che, nos conocimos hace unos años atrás, ¿no? 15 años. Vos sos habitante De acá en la Pampa de Olain. La idea de este programa es mostrar los caminos para que se puedan hacer en moto o en otro lugar. ¿Tenemos lugares acá en La Pampa para ver o no? Sí, la Pampa, por ejemplo, la cascada. La Por cascada ejemplo, Olain, la cascada, claro. la principal, digamos, de la Pampa. Bien. Y después los ríos, cruzando la Pampa, el río Pinto. Imagino que la lluvia también trae complicaciones acá, Sí, ¿no? este camino se pone peligroso. Van a arreglar un poco ahora, pero sí, se pone peligroso. No, Ya estamos saben, viendo- acá César, que conoce, que ve con su familia, te puede decir que pueden andar. Eso sí, yo doy un consejo. Pregunten, antes de meterse a un camino, pregunten, antes de cruzar un río, cuando se bañan, pregúntenle a la gente de aquí, porque Sí, hay lo ríos... más fácil, lo más seguro. Lo más seguro, porque por ahí los ríos, como todos, se cambian las piedras del lugar y puedes tener después un susto. Así que a la vuelta de casa, aquí en La Pampa, gracias, saludos. Guadal en curva, eso es más feo. Estamos camino a los ríos de La Pampa. Esta es una imagen, allá al fondo son las altas cumbres, entiendo, la última hilera. Acá estamos con las cumbres nuestras de La Pampa. Vamos camino a Pintos, río Pinto. Bueno, esos son agujeros de bala. 1, 2, 3, 4, 5.
Llegamos al río Pintos en esta salida. Estamos en la provincia de Córdoba, está a unos 26 kilómetros de la ciudad de La Falda, de Ruta Nacional 38. Vengan que les muestro el paredón del dique, perdón, el paredón del puente y el río. Pampa de Olain está, para que tengan una idea, sería la franja de las sierras entre la Sierra Chica y las Sierras Grandes, o sea, Valle de Punilla, y luego sería la zona de altas cumbres y varios valles, varias sierras menores que son menos que las altas cumbres, y encontramos este precioso río. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo.